Hay un lugar en el corazón de la selva camboyana que durante 400 años estuvo tan completamente tragado por la vegetación, tan enterrado bajo raíces, musgo y silencio, que los exploradores europeos que lo encontraron en el siglo XIX creyeron que estaban ante una alucinación colectiva. No porque el edificio fuera pequeño, sino porque era tan grande que la mente humana, que está acostumbrada a escalar lo que ve con referencias conocidas, no tenía referencia para lo que estaba frente a ella. Una estructura de más de 400 hectáreas, torres que superan los 65 metros de altura, un sistema de canales, reservorios y terrazas que en su momento de mayor funcionamiento movía más agua por segundo que algunas ciudades modernas mueven en un día entero. Y grabada en cada muro, en cada corredor, en cada centímetro de piedra disponible, una historia del cosmos, de los dioses, de los reyes y de los hombres tan densa, tan precisa, tan deliberadamente construida para durar más que cualquier civilización, que los investigadores que llevan décadas estudiándola todavía encuentran capas que no habían visto antes. Eso es Angkor Wat. Y lo que este video va a mostrarte no es el monumento que conoces de las fotos. Es la ciudad viva que lo rodeó, el imperio que lo construyó, y la razón por la que su desaparición dice tanto sobre cómo colapsan las civilizaciones, como su construcción dice sobre cómo las producen. Para entender Angkor, hay que entender primero el sureste asiático del siglo IX, porque ese es el momento en que la historia que nos importa comienza, y ese mundo no se parece en nada a lo que la mayoría de nosotros imaginamos cuando escuchamos la palabra Asia medieval. El sureste asiático en el siglo IX era uno de los espacios de mayor intercambio cultural del planeta. Por el oeste llegaban influencias comerciales y religiosas de la India, con su cosmología hindú, sus textos sánscritos, sus arquitectos y sacerdotes que viajaban con las rutas del comercio marítimo. Por el noreste llegaba la presión política y cultural de China, con su propio modelo de Estado centralizado, su escritura, su cerámica, sus concepciones del orden. Por el sur, las rutas marítimas que conectaban la península arábiga con el mar de la China del Sur pasaban por islas y puertos que hoy son Indonesia, Malasia y Vietnam, llevando especias, telas, conocimiento y sistemas de creencias que se mezclaban en los puertos con una velocidad que ningún libro de texto capta con la intensidad que merece. En ese cruce de corrientes apareció el pueblo Khmer, no como un pueblo simple, como una civilización en formación que ya llevaba siglos de historia antes de que el rey Yayavarman II, en el año 802 de nuestra era, realizara el acto que los historiadores consideran el momento de fundación del Imperio Khmer en sentido estricto, una ceremonia en la cima del monte Kulen, a unos 40 kilómetros al noreste de donde hoy está Angkor, en la que se declaró Chakrabartin, el rey universal, desvinculando formalmente su autoridad de cualquier sometimiento a la corte javanesa que había dominado la región. No era solo una declaración política, era una cosmología hecha acto. El Chakrabartin, en la tradición hindú que los Khmer habían adoptado y transformado, no era simplemente un rey que gobernaba un territorio, era el eje del universo, el punto donde el orden cósmico y el orden humano se tocaban, y el templo que construyera ese rey, cualquier rey que siguiera en esa línea, no era un edificio de culto, en el sentido que esa frase tiene en las tradiciones religiosas que la mayoría de nosotros conocemos. Era la montaña sagrada hecha piedra, el monte Meru, el centro del cosmos en la cosmología hindú y budista, materializado en un lugar específico de la Tierra para que los dioses y los hombres tuvieran un punto de contacto real, visible, medible, habitable. Eso es lo que Angkor Wat es antes de ser un templo, antes de ser un monumento, antes de ser el ícono turístico que hoy aparece en cualquier búsqueda de imágenes de Camboya. Es una declaración cosmológica en piedra. Una afirmación de que el rey que lo ordenó construir no era simplemente un hombre con ejércitos y territorios, sino el equivalente humano del dios Vishnu, cuyo templo era ese edificio,
cuya montaña sagrada eran esas torres, cuyo océano cósmico era el foso de 200 metros de ancho que rodea toda la estructura. Cada decisión arquitectónica, cada medida, cada orientación cardinal, cada número de escalones estaba codificando algo. Los astrónomos que trabajan con Angkor desde los años 90 han documentado que el templo funciona simultáneamente como un observatorio solar de precisión extraordinaria, con alineaciones que marcan los equinoccios y los solsticios con una exactitud que requirió cálculos matemáticos sofisticados y años de observación sistemática antes de que la primera piedra fuera colocada. Los constructores de Angkor Wat no estaban decorando un edificio religioso. Estaban inscribiendo el tiempo en la piedra. Si algo de esto te genera una pregunta que no tenías hace 5 minutos, quédate, porque lo que viene es todavía más difícil de creer y está completamente documentado. Y si este es el tipo de historia que sientes que deberías haber conocido mucho antes, eso tiene solución. Hay un botón rojo justo ahí abajo. Suscríbete, no como reflejo automático, sino porque la próxima vez que publiquemos algo así, queremos que estés ahí para verlo desde el principio. Pero antes de que hagas cualquier cosa, cuéntanos en los comentarios. ¿Habías escuchado hablar de Angkor Wat antes de este video? ¿Y qué es lo que ya sabías? No hay respuesta incorrecta. La única respuesta que nos importa es la tuya. Yayavarman II murió en el 834 después de 32 años de construir, consolidar y expandir un estado que sus sucesores recibirían como la estructura política más sofisticada del sureste asiático continental. Pero el Imperio Khmer, que la mayoría de la gente asocia con Angkor Wat, el que construyó el templo específicamente, llegó 4 siglos después, bajo un rey cuyo nombre y cuya historia merecen más atención de la que habitualmente reciben fuera de los círculos de especialistas. Suryavarman II ascendió al poder en el año 1113, y la primera cosa que hay que saber sobre él es que no llegó al trono por herencia tranquila, llegó por guerra. Las fuentes que sobrevivieron del período, principalmente las inscripciones en sánscrito y en lengua khmer grabadas en los propios templos, además de los relatos del diplomático chino Zhou Daguan, que visitó Angkor en 1296, pintan un acceso al poder que involucró la eliminación física de 2 reyes anteriores y la consolidación de un apoyo militar que tomó años construir. Eso importa porque el templo que Suryavarman II construyó no es un acto de devoción religiosa desconectado de su contexto político. Es un instrumento de legitimación. Un argumento en piedra dirigido a sus propios nobles, a los sacerdotes brahmanes que controlaban el conocimiento religioso y, por lo tanto, la interpretación de quién tenía derecho a gobernar, y a los reyes vecinos que podían leer en la escala de lo que se construía la medida del poder que los respaldaba. Angkor Wat tardó aproximadamente 37 años en construirse. Las estimaciones de los arqueólogos sugieren que en sus momentos de mayor actividad, entre 50.000 y 100.000 personas trabajaban simultáneamente en sus distintas fases, dependiendo del período y de qué parte de la obra estaba en progreso. Eso no era mano de obra convocada por terror. Era un sistema organizado de trabajo que se articulaba sobre principios de obligación ritual y de reciprocidad estatal que tienen ciertos paralelos con la mita andina que los incas desarrollarían en otro continente al mismo tiempo, aunque por caminos completamente independientes. La piedra que se usó para construir Angkor Wat es arenisca, extraída de canteras ubicadas en las laderas del monte Kulen, a unos 40 kilómetros de distancia del sitio de construcción. 40 kilómetros no suenan a mucho, hasta que uno considera que los bloques individuales pesan entre media tonelada y 8 toneladas, que se calculan entre 5 y 10 millones de bloques en la estructura total, y que el terreno entre la cantera y el templo incluye selva densa y zonas pantanosas que en época de lluvias se vuelven intransitables. La respuesta logística de los constructores Khmer a ese problema es uno de los aspectos de Angkor que más ha sorprendido a los ingenieros modernos que lo han estudiado.
Construyeron un sistema de canales que conectaba las canteras con el sitio de construcción a través del río Siem Reap, convirtiendo el agua, que en el contexto tropical del sureste asiático es el recurso más abundante y el más difícil de controlar simultáneamente, en la infraestructura de transporte que la construcción requería. Esos canales no eran improvisados. Eran parte de un sistema hidráulico más grande que es, probablemente, la dimensión de Angkor, que menos aparece en las fotos y la más significativa en términos de lo que el Imperio Khmer realmente era. La región donde se construyó Angkor, la cuenca del gran lago Tonle Sap en el noroeste de la actual Camboya, tiene una característica hidrológica sin equivalente en ningún otro lugar del mundo. Es la única cuenca en el planeta donde un río fluye en dos direcciones dependiendo de la estación. En época de lluvias, el caudal del Mekong sube tanto que invierte la dirección del río Tonle Sap, que normalmente desemboca en el Mekong, y comienza a fluir hacia el lago, llenándolo hasta triplicar su tamaño normal. En época seca, el proceso se invierte. El lago se vacía hacia el Mekong. Esa oscilación estacional inundaba cada año millones de hectáreas de llanura aluvial con una capa de sedimento de fertilidad extraordinaria. Y cuando las aguas retrocedían, dejaban atrás el suelo más productivo de todo el sureste asiático. Los ingenieros Khmer entendieron ese sistema y lo potenciaron. Construyeron dos reservorios artificiales de escala monumental, llamados Barais, el oeste y el este de Angkor, capaces de almacenar millones de metros cúbicos de agua durante la estación seca para liberarlos de manera controlada sobre los campos de arroz que rodeaban la ciudad. El Barai occidental, que todavía existe y todavía almacena agua, tiene 8 kilómetros de longitud por 2 de anchura, dimensiones que lo hacen comparable a un lago de tamaño mediano en cualquier otra parte del mundo. Construirlo sin maquinaria moderna, en un terreno plano donde cada centímetro de desnivel requería cálculo preciso para que el sistema funcionara, fue una obra de ingeniería hidráulica que los especialistas que trabajan con modelos computacionales de los flujos de agua en esa cuenca han tardado en reproducir virtualmente con suficiente precisión como para entender completamente cómo fue diseñada. Lo que ese sistema permitió no fue solo la construcción del templo. Fue la existencia de una ciudad de un tamaño que el mundo del siglo XII no había visto antes. Los estudios de detección remota publicados en los últimos 15 años, usando tecnología LIDAR, que puede mapear la superficie del terreno debajo de la vegetación, enviando pulsos de láser desde aviones y midiendo el tiempo que tardan en rebotar, han revelado que Angkor en su apogeo era una ciudad que se extendía sobre más de 1.000 kilómetros cuadrados, con una red de calles, canales menores, estanques, graneros y asentamientos residenciales de una densidad comparable a algunas ciudades industriales del siglo XIX europeo, con la diferencia de que existió 600 años antes. La cifra que los investigadores del proyecto arqueológico de Greater Angkor comenzaron a publicar alrededor del año 2007, después de los primeros análisis sistemáticos de los datos LIDAR, produjo en la comunidad académica un efecto parecido al que se produce cuando una imagen que creías conocer de memoria resulta ser una décima parte de la imagen real. La ciudad de Angkor, en su periodo de mayor expansión entre los siglos XI y XIII, albergaba entre 700.000 y 1 millón de personas. Para dar escala a ese número, Londres en el siglo XII tenía entre 30 y 50.000 habitantes. París, que era en ese periodo la ciudad más grande de Europa Occidental, no llegaba a 200.000. La única ciudad del mundo medieval que puede compararse con Angkor en términos de población es Hangzhou en China Song, y la comparación ya no margina a Angkor, sino que la coloca en el centro de la discusión sobre qué era una gran ciudad antes de la industrialización. Esa población de 1 millón de personas vivía y trabajaba dentro de un sistema urbano que no tenía el tipo de densidad compacta que asociamos con las ciudades medievales europeas,
con sus calles apretadas, sus casas de varios pisos pegadas unas a otras, y sus mercados concentrados en plazas centrales. Angkor era una ciudad dispersa, con los edificios religiosos y administrativos de piedra que hoy vemos como el templo en el centro, rodeados de una red de asentamientos de madera y bambú que la selva consumió completamente después del abandono, pero que los datos LIDAR permiten ahora reconstruir con suficiente detalle como para trazar el mapa de una ciudad que ningún explorador del siglo XIX podría haber imaginado debajo de las raíces que cubrían las ruinas de piedra. La distinción entre la arquitectura de piedra y la de madera en Angkor no es arbitraria. Es una clave para entender cómo pensaban los Khmer sobre la durabilidad, el tiempo y el propósito de lo que construían. Los templos son de piedra porque los templos estaban hechos para los dioses y para la eternidad. Las casas, los mercados, los palacios reales, los hospitales, los graneros, los dormitorios de los sacerdotes, todo lo que era para los vivos, era de madera, de bambú, de hojas de palma, materiales que el entorno tropical producía en abundancia y que la selva podía recuperar cuando dejaban de ser necesarios. Esa filosofía de la durabilidad diferencial, que asigna los materiales permanentes a las funciones permanentes y los materiales efímeros a las funciones temporales, no es una limitación tecnológica. Los Khmer sabían perfectamente cómo usar la piedra. Eligieron no usarla para lo que no requería durar más que una generación. Zhou Daguan, el diplomático chino que visitó Angkor en 1296 durante su misión como embajador de la corte de Kublai Khan, dejó el texto que hoy es la descripción contemporánea más detallada de la ciudad en funcionamiento. Sus observaciones, que sobrevivieron en la colección de documentos oficiales chinos del período y que no fueron traducidas completamente al francés hasta el siglo XX y al inglés con plena rigor académico hasta el 2007, son extraordinarias precisamente por su tono de normalidad, por la manera en que describe cosas que para él eran sorprendentes con la misma prosa pragmática con que un viajero moderno describe lo que come y cómo se mueven los buses. Describió el mercado de Angkor, que operaba principalmente por intercambio directo sin moneda generalizada, como un espacio dominado por las mujeres, que eran quienes controlaban el comercio. Describió las procesiones del rey, que incluían elefantes, músicos, mujeres con velas encendidas en pleno día y soldados de guardia con una organización que él, proveniente de una de las cortes imperiales más elaboradas del mundo, consideraba digna de comentar. Describió las reglas de conducta en los templos, la comida que se servía en las casas, los materiales de construcción de las distintas clases sociales, la forma en que se trataban las enfermedades y los conflictos legales. Lo que emerge del texto de Zhou Daguan es una ciudad que funciona, no una ruina, no un misterio, sino un sistema urbano vivo con sus fricciones, sus jerarquías, sus rutinas y sus rituales. Un sistema que él encontraba suficientemente interesante para describirlo con el detalle de alguien que sabe que sus lectores no lo van a creer completamente si no especifica. Sus observaciones sobre el sistema hidráulico son especialmente reveladoras. Describió los canales con la misma familiaridad con que un viajero moderno describiría una red de metro, como una infraestructura que simplemente existe y que organiza el movimiento de las personas y los productos alrededor de ella. Para los habitantes de Angkor, la ingeniería del agua no era un logro extraordinario que admirar desde afuera. Era el suelo sobre el que vivían, tan ordinario y tan indispensable como el suelo mismo. La red de templos que rodeaba Angkor Wat, en el corazón del complejo, no era un conjunto de edificios independientes construidos en períodos diferentes sin relación entre sí. Era una planificación urbana religiosa que distribuía funciones específicas entre distintos espacios. Templos de montaña como Angkor Wat, dedicados al culto real y a la conexión cosmológica. Templos de planta baja como el Bayón, construido por Jayavarman VII un siglo después, con sus cientos de rostros de piedra mirando en todas direcciones, dedicado a la compasión budista en un momento en que la corte Khmer
estaba en transición del hinduismo al budismo mahayana, templos hospitalarios, de los que se han documentado más de 100 en todo el territorio del imperio, conectados por carreteras con posadas cada 20 kilómetros para los viajeros. Hablar de Angkor Wat, sin hablar de sus muros, sería como hablar de la Capilla Sixtina ignorando las pinturas. Pero la comparación no es exacta porque los relieves de Angkor Wat no son decoración, son texto. Son el equivalente en piedra grabada de una biblioteca completa de cosmología, historia dinástica, mitología y protocolo ritual, y la diferencia entre verlos como decoración arquitectónica y entenderlos como texto es la diferencia entre ver la Capilla Sixtina como pintura bonita en un techo y entenderla como una declaración teológica minuciosa sobre la relación entre Dios y los hombres. La galería de relieves del tercer nivel de Angkor Wat, que con sus casi 800 metros de longitud es la mayor galería de relieves del mundo, representa en secuencia continua escenas del Ramayana y el Mahabharata, las dos grandes epopeyas sánscritas de la tradición hindú, junto con escenas de batallas históricas del Imperio Khmer, que mezclan lo mítico y lo documental con una fluidez que asume que el espectador no distingue entre los dos registros, porque para la cosmovisión Khmer esa distinción no existía. Los artesanos que produjeron esos relieves son prácticamente anónimos, no porque no tuvieran identidad, sino porque el sistema de creación artística del Imperio Khmer no individualizaba la autoría en el sentido en que las tradiciones europeas de arte empezaron a hacerlo a partir del Renacimiento. Lo que sí sabemos, a partir de las inscripciones que registran donaciones y personal asignado a los templos, es que existían escuelas de formación artística vinculadas a los grandes centros religiosos, que los maestros artesanos tenían estatus social reconocido y recursos garantizados por el Estado, y que la transmisión del conocimiento técnico era tan formalizada y tan controlada como la transmisión del conocimiento religioso. Un relieve de Angkor Wat no es el producto de un artesano que trabajó solo en un panel. Es el producto de un sistema de producción que involucró diseñadores, talladores de distintos niveles de especialización, supervisores que garantizaban la coherencia iconográfica del conjunto, y teólogos que verificaban que lo que se grababa en la piedra correspondía a lo que debía decirse según los textos que lo autorizaban. La técnica de tallado que se puede observar en los relieves de Angkor Wat revela una secuencia de trabajo que los arqueólogos han podido reconstruir gracias a los paneles que quedaron incompletos cuando la construcción se interrumpió en algunos puntos. Primero se desbastaba el bloque de piedra in situ, una vez que ya estaba colocado en su posición final en el muro. Luego se trazaba el diseño general sobre la superficie desbastada. Luego venían los talladores de los distintos planos de profundidad, del fondo hacia el primer plano. Y finalmente venían los que trabajaban los detalles de superficie, las joyas, los tejidos, las expresiones de los rostros, que en los mejores ejemplos de los relieves tienen un nivel de precisión que sigue impresionando a los restauradores modernos que trabajan con ellos de cerca. Todo esto mientras los bloques ya estaban colocados a 6, 8, 10 metros de altura, sobre andamios de bambú que debían reemplazarse regularmente en un entorno de humedad tropical permanente. Los estudios petrográficos que se han realizado sobre la arenisca de Angkor revelan otra dimensión de la sofisticación de sus constructores. La arenisca de Kulen tiene variaciones significativas en su composición y su durabilidad dependiendo de qué parte de la cantera proviene y de cómo ha sido cortada. Los ingenieros Khmer usaban distintos tipos de arenisca para distintas partes de la estructura. Las variedades más densas y resistentes en las fundaciones y en los elementos estructurales que soportarían mayor carga. Las más porosas y fáciles de tallar en las superficies decorativas, donde la precisión del tallado importaba más que la resistencia a la compresión. Esa selección de material por función no requería química moderna. Requería décadas de observación sistemática del comportamiento de la piedra en distintas condiciones, transmitida de generación en generación dentro de los gremios de constructores que el imperio mantenía activos con recursos permanentes.
El sistema de ensamble de los bloques de Angkor Wat es otro elemento que ha llamado la atención de los ingenieros estructurales modernos. Los bloques se ensamblan principalmente por gravedad y ajuste de precisión, no por mortero. Las juntas entre bloques en muchas secciones de la estructura son tan ajustadas que una hoja de papel no entraría entre ellas, resultado de un proceso de rectificado de superficies que implicaba frotar los bloques entre sí con arena abrasiva hasta que el contacto entre las caras era virtualmente total. Ese sistema es sísmicamente más resiliente que la construcción con mortero porque permite cierto movimiento relativo entre los bloques cuando el suelo se mueve, sin que ese movimiento produzca las fracturas que en una estructura rígida serían inmediatas. Es casi exactamente la misma lógica que los ingenieros incas aplicaron a sus construcciones en piedra seca en los Andes, desarrollada de manera completamente independiente a 15.000 kilómetros de distancia, como respuesta a los mismos principios físicos que el suelo impone a cualquiera que construya sobre él con suficiente atención para entender lo que el suelo le está diciendo. Los cimientos de Angkor Wat, que soportan una estructura de 1,5 millones de toneladas sobre un suelo aluvial con una capacidad portante limitada, funcionan gracias a un sistema de pilotes de madera dura clavados profundamente en el suelo y enlazados con losas de arenisca que distribuyen la carga. Ese sistema fue detectado por primera vez en los años 90 durante trabajos de restauración que requirieron excavar bajo las fundaciones visibles. La madera de los pilotes, que en condiciones normales no habría sobrevivido 1000 años en suelo húmedo tropical, se conservó porque la saturación permanente del suelo impidió el acceso del oxígeno que permite la descomposición. En el año 1431, un ejército de Ayutthaya, el reino tailandés que había estado presionando las fronteras del Imperio Khmer desde el norte durante décadas, tomó Angkor. No fue la primera vez que eso ocurría. Los tailandeses habían tomado y perdido partes del territorio Khmer varias veces en los 100 años anteriores. Pero el 1431 fue diferente. Los Khmer no reconquistaron la ciudad. La corte se trasladó hacia el sur, a lo que hoy es la región de Phnom Penh, y Angkor, la ciudad de 1 millón de personas, el centro del imperio más poderoso del sureste asiático continental durante más de 500 años, comenzó a vaciarse. No de golpe, lentamente. El proceso tardó décadas. Pero cuando terminó, la selva que los Khmer habían mantenido a raya durante 500 años con sus canales, sus drenajes y sus cuadrillas de mantenimiento, comenzó a recuperar el terreno que le habían quitado. Y lo hizo con la velocidad y la eficiencia implacable que la selva tropical tiene cuando nadie la detiene. Que el colapso de Angkor haya sido tan completo después de una caída militar que no fue peor que otras que el imperio había sobrevivido antes, es uno de los problemas más interesantes de la arqueología del sureste asiático. Y las respuestas que los investigadores han desarrollado en los últimos 20 años son más complejas y más reveladoras que la narrativa simple de «los invadieron y se fueron». El trabajo del proyecto arqueológico de Greater Angkor y del equipo de Damian Evans con los datos LIDAR ha identificado evidencia de que el sistema hidráulico de Angkor estaba bajo estrés severo desde mucho antes de 1431. Que hay reparaciones de emergencia visibles en los canales principales que hablan de un sistema que sus operadores intentaban mantener funcionando con recursos decrecientes, y que hay patrones de sedimentación en los barais que sugieren que la gestión del agua, que era la base de toda la capacidad agrícola que sostenía la población de 1 millón de personas, comenzó a degradarse de manera significativa en el siglo XIV. Probablemente como combinación de sobreexplotación, deforestación de las cuencas que alimentaban el sistema, y una serie de eventos climáticos extremos que los registros de los anillos de árboles del sureste asiático, que proporcionan información paleoclimática de alta resolución, indican que incluyeron sequías prolongadas y monzones irregulares en 1900, ese período específico.
El cambio climático del siglo XIV en el sureste asiático no fue causado por actividad humana. Fue una variación natural dentro del sistema climático del Índico que afectó los patrones monzónicos en toda la región. Pero sus efectos sobre Angkor fueron amplificados por decisiones humanas que habían creado un sistema de una complejidad y una dependencia del agua tan extremas que su capacidad para absorber variaciones climáticas era limitada. Una ciudad de 1 millón de personas, en un entorno tropical sin refrigeración, sin almacenamiento de alimentos a gran escala moderno, sin acceso a fuentes de alimento externas que no requirieran meses de viaje, dependía de las cosechas de arroz que el sistema de irrigación producía. Si el sistema de irrigación fallaba, la ciudad no tenía semanas para resolver el problema, tenía días. Y resolver el problema del sistema de irrigación requería la movilización de decenas de miles de trabajadores con materiales específicos y bajo supervisión técnica especializada, el tipo de respuesta institucional que un Estado bajo presión militar simultánea no necesariamente podía producir. Hay algo que este colapso específico comparte con los grandes colapsos históricos que los investigadores del siglo XXI han estudiado con más detalle, desde el colapso de la Edad de Bronce en el Mediterráneo hasta el del Imperio Clásico Maya en Mesoamérica. No hay una causa única. Hay una convergencia de presiones que individualmente el sistema podría haber absorbido, pero que simultáneamente superaron su capacidad de adaptación. Los tailandeses solos no derribaron Angkor. La sequía sola no derribó Angkor. La complejidad creciente del sistema que requería más y más recursos para mantenerse operativo, la deforestación que degradó las cuencas, las tensiones internas por la sucesión dinástica que debilitaron la capacidad del Estado para tomar decisiones rápidas, la erosión de las rutas comerciales marítimas que habían enriquecido al imperio, todo eso junto produjo un sistema que ya no tenía margen cuando llegó el golpe final. Eso no es una excepción en la historia de las civilizaciones, es la norma. Y la lección que ofrece, si es que los colapsos ofrecen lecciones, no es que el imperio Khmer hizo algo mal que imperios más sabios evitan, es que la complejidad tiene costos que se pagan eventualmente y que los sistemas que crecen, asumiendo que pueden seguir creciendo indefinidamente, tienden a encontrar sus límites cuando menos capacidad tienen para responder a ellos. Lo que los Khmer que se quedaron en la región hicieron después del abandono de Angkor también merece atención, porque la historia del pueblo Khmer no termina en 1431, aunque muchas narrativas sobre Angkor actúen como si así fuera. Los templos continuaron siendo usados como espacios de culto budista. Los monjes que vivían en Angkor Wat, específicamente, nunca lo abandonaron completamente, y hay evidencia de ocupación continua del complejo desde el período postclásico hasta el presente. Fueron esos monjes quienes, cuando los primeros exploradores europeos llegaron en el siglo XVI, funcionaron como guías e intérpretes. Fueron ellos quienes transmitieron la memoria de lo que el lugar había sido, incompleta, transformada, reinterpretada a través de siglos de cambio religioso y político, pero continua. La selva que tragó Angkor no devoró el conocimiento de su existencia. Lo conservó en el único tipo de archivo que el entorno permitía, la memoria viva de las comunidades que nunca se fueron completamente. Henry Muot no descubrió Angkor. Eso hay que decirlo con claridad antes de continuar, porque la narrativa del descubrimiento de Angkor por parte del naturalista francés en 1860 es uno de los ejemplos más claros de cómo se construyen historias sobre el pasado que sirven a propósitos del presente. Mouhot llegó a Angkor siendo guiado por habitantes locales que sabían exactamente dónde estaba. Los jesuitas y comerciantes portugueses habían documentado el sitio en el siglo XVI. Los misioneros capuchinos habían residido en Angkor en el siglo XVII. Los mapas del Imperio Khmer que circulaban en los centros coloniales del sureste asiático en el siglo XIX marcaban la región de Angkor con suficiente precisión como para que cualquier europeo que quisiera llegar pudiera hacerlo siguiendo las rutas que los comerciantes y los sacerdotes usaban. Lo que Mouhot hizo
y que tiene valor real, fue producir una descripción sistemática con ilustraciones que llegó a las audiencias académicas y populares europeas con suficiente calidad y difusión como para iniciar el proceso de investigación sistemática que siguió. Pero convertirlo en el descubridor implica asumir que algo no existe hasta que un europeo lo nota. Y esa asunción tiene consecuencias sobre cómo se interpreta toda la historia que viene antes y después. La École Française d'Extrême-Orient, la institución académica francesa que tomó la responsabilidad de investigar y restaurar Angkor desde 1908, produjo durante el siglo XX los trabajos de documentación más detallados que existían sobre la estructura del complejo antes de que la tecnología digital cambiara los métodos disponibles. Sus investigadores pasaron décadas levantando planos, fotografiando relieves, transcribiendo inscripciones, excavando depósitos y publicando estudios que todavía son referencias fundamentales en cualquier trabajo serio sobre Angkor. También tomaron decisiones de restauración que hoy generan debate académico, en particular la práctica de la anastilosis, que consiste en rearmar los templos desmontados con los bloques originales, una técnica que preserva el material histórico, pero que implica interpretaciones sobre el orden original de los elementos que no siempre pueden verificarse con absoluta certeza. Las reconstrucciones parciales que la escuela francesa realizó son las que la mayoría de los visitantes ve hoy, y algunas de ellas incorporan decisiones de los restauradores que están claramente señaladas en la literatura especializada, pero que en las visitas turísticas normales pasan completamente inadvertidas. La llegada del LiDAR cambió radicalmente la escala de lo que era posible conocer sobre Angkor en menos de una década. La primera misión LiDAR sobre el complejo, en 2012, fue financiada por una combinación de instituciones de investigación australianas, europeas y cambodianas, y los datos que produjo en 2 semanas de vuelo equivalían a lo que habría tomado décadas de trabajo de campo convencional. Las imágenes que emergieron del procesamiento de esos datos mostraron no solo la extensión de la ciudad ya conocida, sino estructuras completamente desconocidas, ciudades secundarias, templos enterrados bajo la vegetación sin registro previo, la red completa del sistema hidráulico, incluyendo canales que las fotografías aéreas convencionales no habían podido detectar. Una segunda misión en 2015 extendió el área de estudio y confirmó que el territorio del Gran Angkor incluía al menos 2 ciudades construidas sobre las laderas del monte Kulen, que habían sido prácticamente invisibles para la arqueología convencional. La reconstrucción digital de Angkor que los datos LiDAR han hecho posible no es solo una visualización turística. Es una herramienta de investigación que permite hacer preguntas que antes no podían formularse porque no había datos suficientes para responderlas. Preguntas sobre la densidad de población por zonas de la ciudad, sobre la relación entre la ubicación de los distintos tipos de infraestructura religiosa y residencial, sobre cómo funcionaba el movimiento de personas y bienes dentro de un espacio urbano de esa escala en un entorno tropical, sobre qué partes de la ciudad se abandonaron primero durante el proceso de colapso del siglo XIV y XV, y qué dice eso sobre el tipo de presión que el sistema estaba experimentando. Esas preguntas tienen respuestas en los datos que el LiDAR produce, y los investigadores que trabajan con ellos están publicando estudios que cambian aspectos significativos de lo que se creía saber sobre Angkor y el Imperio Khmer. La participación de investigadores camboyanos en esos proyectos es un elemento que hay que mencionar explícitamente porque durante décadas el estudio de Angkor fue casi exclusivamente una empresa académica europea, con los problemas de interpretación que ese desequilibrio produce. Las universidades cambodianas han desarrollado en los últimos 20 años programas de arqueología y conservación del patrimonio que forman investigadores locales con acceso a las tradiciones orales, los textos religiosos y las prácticas artesanales que ningún investigador extranjero puede tener de la misma manera.
y la colaboración entre esas instituciones y los centros de investigación internacionales está produciendo interpretaciones de Angkor que integran perspectivas antes ausentes del debate académico. El templo de Angkor Wat sigue siendo el emblema nacional de Camboya, presente en su bandera nacional. Y esa continuidad de identidad entre el pueblo Khmer contemporáneo y la civilización que construyó el templo no es un detalle decorativo. Es la condición de posibilidad de un tipo de investigación histórica que necesita al mismo tiempo rigor metodológico y conexión con las comunidades vivas que son herederas del pasado que se estudia. Hay una escena en los relieves del tercer nivel de Angkor Wat que los guías locales que trabajan en el complejo suelen mostrar a los visitantes que tienen tiempo para mirar con detenimiento, una escena que en los recorridos rápidos pasa completamente inadvertida porque está en un ángulo que requiere alejarse un poco del muro para verla completa, y que cuando uno la ve, detiene la conversación. Es la escena del juicio de los muertos, parte de la representación del inframundo hindú supervisado por Yama, el dios de la muerte, donde los seres humanos son juzgados por sus acciones en vida y enviados al cielo o al infierno según el resultado. Lo que hace particular a esa escena no es el tema, que es común en la iconografía hindú, sino el detalle con que los artesanos Khmer del siglo XII representaron los tormentos del inframundo y las recompensas del paraíso. Los cuerpos humanos que aparecen en el infierno no son abstracciones, son representaciones anatómicamente precisas de seres humanos en dolor, con expresiones faciales, posturas corporales y detalles de vestimenta que individualizan a cada figura dentro de lo que debería ser una representación genérica del sufrimiento. Esa voluntad de especificidad, de particularizar lo que podría ser genérico, aparece en todo Angkor Wat con una consistencia que habla de una directriz estética consciente. Las figuras de las apsaras, las bailarinas celestiales que decoran los muros con miles de representaciones que se parecen entre sí en función pero no en detalle, tienen peinados diferentes, joyas diferentes, expresiones levemente distintas, posiciones de manos que los especialistas en la danza clásica cambodiana han identificado como correspondientes a gestos específicos del vocabulario coreográfico que todavía existe en la danza apsara, que las mujeres camboyanas practican hoy. Esa continuidad entre la piedra del siglo XII y la danza del siglo XXI es uno de los argumentos más concretos que existen contra la narrativa del redescubrimiento de una civilización perdida. La civilización no estaba perdida, estaba transformada, comprimida, guardada en los cuerpos de las personas que la portaban en sus movimientos, sus rituales, sus canciones y sus historias. La danza apsara fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2003. Su historia moderna es inseparable de una de las tragedias más oscuras del siglo XX en Asia, el genocidio camboyano bajo el régimen Khmer Rojo entre 1975 y 1979, que según las estimaciones más cuidadosas, mató entre 1,5 millones y 2 millones de personas, aproximadamente un cuarto de la población de Camboya en ese periodo. El Khmer Rojo identificó a los artistas, los músicos y los bailarines como representantes de una cultura feudal que debía ser eliminada, y los ejecutó de manera sistemática. Las estimaciones de los investigadores que han documentado ese proceso específico de destrucción cultural sugieren que entre el 80 y el 90% de los maestros de danza apsara murieron durante el régimen. Lo que sobrevivió porque algunos maestros escaparon, porque algunos estudiantes que sobrevivieron recordaban suficiente para reconstruir, y porque las imágenes de los muros de Angkor Wat, que el Khmer Rojo no destruyó porque necesitaba el turismo y el simbolismo del lugar, sirvieron como referencia visual para la reconstrucción de posiciones y gestos que los cuerpos de los maestros ya no podían enseñar. Angkor es, entre otras cosas, un archivo de lo que los Khmer querían que durara,
Y lo que quisieron que durara incluye no solo la cosmología y la historia dinástica grabadas en los relieves, sino también los registros de las donaciones que los reyes y los nobles hacían a los templos, los listados del personal religioso y sus funciones, las reglas de uso del espacio sagrado, los nombres de los artesanos y administradores que participaron en la construcción. Esas inscripciones en sánscrito y Khmer antiguo, que han sido documentadas y catalogadas por investigadores durante más de un siglo, contienen información sobre la organización social, económica y religiosa del Imperio Khmer que no existe en ningún otro tipo de fuente. Son el equivalente funcional de un archivo de Estado, con la diferencia de que están grabadas en muros de piedra que han sobrevivido mejor que cualquier papel o cualquier madera. Los desafíos de conservación que enfrenta Angkor en el siglo XXI son diferentes a los que enfrentó en el siglo XX. La selva ya no es el problema principal. El turismo lo es. El complejo de Angkor recibe entre 2 y 3 millones de visitantes por año en los períodos de mayor afluencia, y la combinación de humedad corporal, vibración mecánica de los vehículos, tránsito constante sobre superficies que no fueron diseñadas para ese volumen de uso, y la presión de desarrollo turístico en los alrededores está produciendo daños que los sistemas de monitoreo del complejo registran con preocupación creciente. La autoridad Apsara, que gestiona el complejo con apoyo de organizaciones internacionales, enfrenta la tensión clásica entre la apertura al público, que genera los recursos necesarios para la conservación, y la reducción del impacto que la apertura produce. Es una tensión que no tiene solución perfecta. Tiene compromisos imperfectos que requieren revisión permanente y que ponen en conflicto intereses legítimos que no pueden ignorarse ni unos ni otros. Lo que Angkor Wat revela cuando uno lo mira con suficiente detenimiento es que no es solo un monumento del pasado, es un argumento activo sobre qué es una civilización, cómo se sostiene, qué elige preservar y qué deja que desaparezca. ¿Y qué pasa cuando los sistemas que la sostienen se degradan más rápido de lo que pueden repararse? Ese argumento no tiene fecha de vencimiento. Lo siguen haciendo los investigadores que trabajan con los datos LiDAR. Lo siguen haciendo las bailarinas que estudian los gestos de las apsaras en la piedra. Lo sigue haciendo el agua de los barais que todavía existe, y que en época de lluvias refleja el perfil del templo más grande del mundo, como si el tiempo no hubiera pasado y los ingenieros del siglo XII todavía estuvieran calculando los ángulos. Hay algo que los turistas que visitan Angkor Wat al amanecer, que es la experiencia que todas las guías de viaje recomiendan, porque la luz sobre las torres en ese momento es efectivamente difícil de describir con vocabulario ordinario. No siempre saben mientras están ahí, que la orientación occidental del templo, que es inusual porque la mayoría de los templos hindúes miran al este, donde sale el sol, fue casi con certeza una decisión deliberada relacionada con la función funeraria del complejo. El oeste, en la cosmología hindú, está asociado con Vishnu y con la muerte. La orientación de Angkor Wat hacia el poniente, combinada con la escena del juicio de los muertos en sus relieves y con la ausencia de una imagen central de una deidad viva en su Sancta Sanctorum al momento de la primera documentación, ha llevado a algunos investigadores a proponer que el templo fue construido simultáneamente como lugar de culto y como mausoleo del propio Surya Varman II, el rey que lo ordenó construir. Eso significa que la imagen que millones de personas fotografían cada año al amanecer, con las torres reflejadas en los estanques del foso, es potencialmente la imagen de la tumba más grande y más elaborada que cualquier ser humano haya construido para sí mismo en la historia de la humanidad. Esa interpretación todavía tiene debates académicos abiertos. No hay certeza absoluta sobre si el cuerpo de Surya Varman II fue efectivamente depositado en el templo, en parte porque la invasión Cham de 1177, que tomó a Angkor y saqueó la ciudad durante 4 años antes de ser expulsada por Jayavarman VII, pudo haber alterado o destruido cualquier contexto funerario original. Pero la posibilidad de que así sea
de que ese edificio, que es al mismo tiempo el más grande espacio religioso del mundo y uno de los monumentos artísticos más complejos que existen, sea también un acto de amor propio monumental, de un rey que quiso que su muerte fuera tan permanente como su reinado, dice algo sobre la condición humana que va más allá del Imperio Khmer y del sureste asiático del siglo XII. El impulso de construir algo que dure más que uno mismo es tan universal y tan difícil de satisfacer que los seres humanos han gastado en él recursos extraordinarios en todas las culturas y en todos los períodos históricos, desde las pirámides de Giza hasta los rascacielos de acero y vidrio que los arquitectos del siglo XXI firman con sus nombres. La diferencia entre Angkor Wat y la mayoría de esos proyectos no es de escala, sino de método. Surya Varman II no quiso solo un monumento, quiso un argumento, una demostración inscrita en piedra de que el orden que él representaba era tan verdadero y tan permanente como el orden del cosmos, que la montaña sagrada y el rey que la había hecho construir eran la misma cosa, y que ese templo, orientado hacia el sol poniente, con sus 8 millones de toneladas de arenisca ensamblada sin mortero, iba a estar ahí cuando sus sucesores, sus enemigos, sus historiadores y sus turistas llegaran a buscarlo. Casi 900 años después, todavía está. Lo que los investigadores que trabajan en Angkor hoy están descubriendo, con sus drones, sus modelos computacionales y sus bases de datos de inscripciones digitalizadas, es que el argumento que Surya Varman II inscribió en ese templo es más complejo de lo que parecía, que hay dimensiones astronómicas, hidráulicas, urbanísticas y sociales de Angkor que la investigación del siglo XIX y XX no había podido ver porque no tenía las herramientas para verlas. Que la ciudad que rodeaba el templo era, en su período de mayor expansión, el asentamiento humano más grande del mundo preindustrial. Que el colapso de esa ciudad, que durante décadas se explicó principalmente como consecuencia de las guerras con Ayutthaya, fue en realidad el resultado de una convergencia de factores que incluye cambio climático, degradación del sistema hidráulico, sobreexplotación de los recursos forestales y tensiones políticas internas, una convergencia que los investigadores del siglo XXI, que viven en un mundo que enfrenta sus propias convergencias de factores que ninguno por sí solo sería suficiente, para producir las consecuencias que los modelos proyectan, leen con un tipo de atención particular. Eso no es proyectar el presente sobre el pasado. Es reconocer que los problemas que los sistemas complejos enfrentan tienen estructuras que se repiten, no los detalles sino las lógicas, y que estudiarlas en el pasado es una de las pocas formas que tenemos de entenderlas en el presente antes de que los resultados sean evidentes. El Imperio Khmer no es una advertencia, es un caso de estudio. La diferencia importa, porque las advertencias generan ansiedad que inmoviliza, y los casos de estudio generan comprensión que eventualmente, si uno hace el trabajo, informa las decisiones. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría de las personas que te rodean no saben sobre lo que fue Angkor, lo que construyeron, cómo lo construyeron, por qué desapareció y por qué sigue siendo un argumento activo sobre la condición humana. Pero hay una cosa que este canal no puede darte que tú tienes y nosotros no, tu historia. ¿Viviste en algún lugar donde todavía hay comunidades con prácticas de trabajo colectivo que tienen raíces en tiempos prehispánicos o precoloniales? ¿Hay en tu región algún sitio arqueológico que te haya producido la misma sensación de que el mundo es más complejo y más antiguo de lo que te dijeron? ¿O simplemente hay una civilización, un templo, un momento de la historia que llevas tiempo queriendo entender de verdad? Escríbelo. No el resumen de lo que aprendiste hoy, lo que llevas contigo, lo que recuerdas, lo que tus abuelos te contaron y que no aparece en ningún libro. Esas historias pertenecen a esta comunidad tanto como cualquier cosa que nosotros podamos investigar. Y si este video fue el primero que ves en este canal y algo en la forma en que contamos estas historias te dejó con ganas de más, no necesitas hacer nada complicado. Suscríbete. No como reflejo de dedo, como una decisión de que la próxima vez que publiquemos algo que vale la pena ver,
Quieres estar ahí desde el principio. Este canal lo construimos entre todos, con las personas que deciden que este tipo de historia merece tiempo y atención real. Si eso te describe hoy, bienvenido. Hay mucho por venir.